Conducir de noche es como manejar dentro de un túnel que nunca termina. El parabrisas se vuelve una pecera negra, el motor late constante, las luces del tablero te hipnotizan. Yo llevaba un full con abarrotes desde Nuevo Laredo hasta Toluca, año 2017, bitácora al día, sellos intactos, monitoreo encendido. Salí tarde de la base para evitar los retenes falsos, crucé la caseta con el TAC pitando seco, agarré la 85 y luego la 57, esa lengua de asfalto que se come la madrugada. Venía solo, como casi siempre. Nadie más ocupa el asiento del copiloto cuando me toca cargar tiempos y comer kilómetros. Después de Monterrey el viento se vuelve mal humor, empuja el toldo, mete silbidos por las rendijas. La cabina de mi Kenworth olía a café recalentado y a diésel tibio. Llevaba el radio en el canal de siempre, los traileros comentaban baches y luces apagadas, luego puro ruido. Me acomodé el cinturón, apreté la mano al volante, dejé que el control crucero hiciera lo suyo. A esa hora la carretera parece un animal dormido, respira lento, sube y baja con la sierra, te deja pasar si no la despiertas. Fue en una recta larga, cerca del kilómetro 134, antes de San Roberto, cuando miré al espejo interior y lo vi, una figura sentada en el asiento del copiloto. No vi rostro, solo la forma, hombros, cabeza, esa geometría que el ojo reconoce sin pensarlo. Giré la cara y no había nadie. El asiento vacío, la cortina quieta, el chaleco colgado en el respaldo. Quise reír, culpar al cansancio, a la vibración de las coronas, a ese pequeño temblor que vuelve sombra cualquier bulto. Entonces escuché el sonido claro, metálico, inconfundible, el clic del cinturón abrochándose. El cinturón del copiloto estaba puesto. La lengüeta bien metida en la hebilla. Tiré de la banda, sentí la resistencia del carrete, todo normal, como si alguien se lo hubiera puesto con calma. Me quedé inmóvil, con el motor mascando el mundo, la alfombra zumbando bajo mis botas. El aviso del tablero no sonó. Las unidades nuevas traen sensor de peso en el asiento, si alguien se sienta sin abrocharse te molesta con pitidos. No hubo pitidos. Solo el silencio grueso de la cabina y el murmullo de las llantas. Seguí, porque a esas horas uno sigue. No vas a orillarte en la nada por una ocurrencia. Me serví un trago de café, amargo y frío, me obligué a contar letreros, a checar presión, a pensar en el siguiente parador con baños decentes. A los pocos kilómetros el vidrio del copiloto empezó a empañarse por dentro. Primero una nubecita, luego una elipse opaca, como aliento. Hice un gesto con los dedos y dejé una marca limpia en el empañado. Al rato, a un lado de mi gesto apareció otro círculo, perfecto, a la altura de una boca. Un aliento que no era el mío. Apreté el acelerador. El full respondió pesado pero dispuesto. Pasé a un Torton cargado de varilla, le di luces y me dio paso. La neblina de la madrugada se pegaba a los retrovisores, la vibración se amplificaba en las manos, el cinturón del copiloto rozaba la consola con un golpeteo tenue, rítmico, como si un cuerpo acompasara la marcha con su respiración. No quise mirar al espejo otra vez. En la radio, alguien comentó un accidente reciente en una bajada, un tracto que se quedó sin frenos y se clavó contra la barda, un copiloto atrapado por el cincho del asiento, pecho partido por la inercia. Decían la marca del camión, el color, el destino de la carga. Todo me sonó conocido de algún modo incómodo. Paré en un parador de esos que venden café aguado y empanadas que saben a cartón, luces blancas, 3 perros dormidos bajo un remolque. Detuve motor, dejé que el silencio me alcanzara. Abrí la puerta, bajé con cuidado. El aire afuera estaba helado. Di la vuelta al frente del tracto, toqué la defensa, quité un par de mosquitos del faro. Volví a abrir la puerta del copiloto. El cinturón seguía abrochado. Encendí la luz de cortesía, revisé el asiento como si buscara una llave perdida. Nada. Solo polvo fino sobre el tablero, y en ese polvo, 2 trazos como de dedos apoyados un instante. Desabroché el cinturón. El clic se sintió demasiado fuerte. Cerré la puerta y me fui a pagar el café. El encargado cabeceaba frente a una tele sin volumen, el microondas zumbaba, nadie más en la tienda. Afuera,
El viento hacía bailar un plástico contra la malla. Me bebí el café de un trago, quise que el calor me limpiara la garganta. Cuando subí de nuevo y jalé la puerta, el cinturón estaba otra vez puesto. La hebilla brillaba, bien cerrada en su casa. Noté algo que se me había escapado. El tramo de tela tenía una mancha vieja, una línea amarillenta y más ancha a la altura del pecho, como cuando se impregna un líquido y seca. Olía a nicotina tibia, a esas cabinas donde se fuma con la ventana entreabierta y el humo se pega a la tela. No fumo. No dejo que fumen en mi cabina. Hace años que no tolero ese olor, me recuerda a un tracto viejo de la empresa, uno que se incendió en una rampa de emergencia después de que el COU se quedara sin frenos. Un compañero me lo mencionó alguna vez en la base, unidad similar a la mía, placa parecida, el asiento del copiloto quedó negro, el cinturón abrochado como mordida. A veces las empresas compran fierro sin contar la historia que traen soldada en los tornillos. Guardé esa idea donde se guardan las cosas que nadie dice en voz alta. Volví a la carretera. La madrugada se estiraba sobre la sierra, el asfalto brillaba con esa humedad que engaña, parece agua pero es piel. Pasando San Rafael, la neblina se hizo pared. Bajé a 70, puse intermitentes, seguí la línea blanca como si fuera un hilo que me sacaría del laberinto. En la niebla, cualquier sombra se vuelve cosa viva. Una vez vi vacas aparecer como fantasmas, otra, un caballo plantado a media vía. Esa vez no vi animales, solo noté que el asiento del copiloto cedía por momentos, apenas un suspiro, y se recuperaba. Como si alguien cambiara de postura para acomodarse mejor. El cinturón rozaba, rozaba, rozaba. Hay sonidos que son peores que los gritos. Un golpe hueco en la caja en plena noche. Un crujido largo en un puente viejo. El clic de un cinturón abrochándose solo. Yo conozco ese idioma. No hablé, no dije nada en voz alta, porque en la cabina uno aprende que si nombras algo en la madrugada le das peso, lo traes a tu lado. Pasé la caseta, seguí hacia el arco norte para librar el valle, las luces de los parkings aparecían y se iban. El vidrio del copiloto volvió a empañarse, esta vez con un dibujo que no supe si era mío o ajeno, una curva horizontal, otra vertical cruzándola, una especie de cruce, como los que ponen al borde de la carretera donde alguien se fue. La mente hace atajos raros cuando no duerme. Pensé en los avisos de la base, en los protocolos de no dar aventones, en los reportes de los monitoreos que marcan cualquier detención como si fuera pecado. Pensé en los relatos que se pasan por radio, no los de fantasmas sino los otros, los de retenes armados y luces apagadas, los que sí dejan muertos que salen en los periódicos. Y sin embargo, lo único que tenía conmigo era un cinturón que se abrochaba solo, una tela con olor viejo a humo, un aliento en mi ventana, un peso que no veía. La salida hacia Atlacomulco me recibió con camiones detenidos en el acotamiento, choferes dormidos con la cabeza hacia la ventana, cortinas corridas. Pasé despacio. El amanecer empezaba a rajar el cielo, una línea pálida detrás de los cerros. Cuando la luz se metió por la cabina, el vidrio se limpió, el tablero perdió su brillo enfermo. Miré al asiento del copiloto. El cinturón estaba abrochado, pero apretado al máximo, como si sujetara un cuerpo que quería encogerse. La tela vibraba con las irregularidades del camino. Mi mano fue hacia la hebilla, no sé por qué, quizá por la necesidad animal de tocar lo que se teme para volverlo objeto. Apenas apoyé los dedos, sentí frío, esa clase de frío que no viene del aire acondicionado, sino de adentro. No lo desabroché. Seguí. Entregué la carga a mediodía, firmaron, sellaron, salí ligero con el tracto ya casi sin peso. En la base dejé la unidad alineada en su lugar, maté el motor, bajé, di el reporte de viaje, fui a servicios. Al salir, pasé junto a la pared donde cuelgan los partes de siniestros, hojas amarillas con foto y datos. Había uno, viejo, de 2015, carretera abajo de San Roberto, kilómetro 134, tracto de la empresa, color similar, frenos calientes, volcadura, incendio parcial, conductor con lesiones menores, copiloto fallecido por atrapamiento de cinturón. La foto mostraba el lado derecho carbonizado, el cinturón del asiento intacto, la hebilla brillante en medio de la ceniza.
No pregunté a nadie si mi asiento venía de ese tracto. No busqué el número de serie en la base del respaldo. No quería una respuesta. Esa noche me tocaba otra vuelta, otra vez de norte a centro, otra vez kilómetros sin nadie. Subí, encendí, chequeé luces, escuché la cadena. Cerré despacio la puerta del copiloto. La hebilla colgaba suelta. El silencio fue un alivio pequeño. Metí primera, avancé entre los patios, salí a la avenida. En el primer tope, con el jalón de la suspensión, sonó el clic. Abrochado de nuevo. No me gusta adornar lo que pasó. Tampoco lo cuento buscando consuelo. En la carretera hay cosas que se te montan como el polvo y te acompasan la vida. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 134 bajo un cambio, reduzco un poco, dejo el motor ronroneando suave. No me orillo, no prendo intermitentes, no hago nada que marque un ritual raro. Solo paso, con el cinturón del copiloto puesto, con el vidrio empañado apenas, con el olor tenue a tabaco en la tela. En el espejo, a veces, la forma vuelve. No la miro. Manejo. Y en las curvas donde la noche se hace más espesa, siento como algo a mi lado se inclina conmigo, cuida la línea, respira al ritmo del diésel y abrocha su cinturón para no irse, todavía. Porque en estas carreteras uno aprende que hay viajes que nunca se terminan, aunque llegues a entregar a tiempo y con la firma bien puesta. Y hay pasajeros que no piden aventón, solo se sientan, y si los desabrochas regresan, sin ruido, con la paciencia de quien conoce cada bache mejor que tú. Ruta negra. No sé por qué frené. Eran las 2:30 de la mañana, lluvia de aguja, niebla bajando del monte como humo frío. Venía vacío de Mazatlán rumbo a Durango por la Libre, la que todos conocen como el Espinazo del Diablo. Mi plan era cruzar los puentes antes del amanecer, echar café de termo y llegar a la báscula con tiempo. Kilómetros de curvas, piedra húmeda, asfalto parchado con chapopote que huele a metal caliente cuando llueve. Uno aprende a leer la carretera como un cuerpo. Los topes vibradores son costillas, las cunetas son venas negras. Esa noche el camino estaba vivo y respirando por la boca. Lo vi en el haz de las luces altas, un niño parado sobre la raya blanca, empapado, con las manos al frente como quien pide tiempo. Tenía la ropa pegada al cuerpo y los pies descalzos en el agua que corría por el carril exterior. No había coche parado, no se escuchaba nada más que la caja crujiendo y el motor al ralentí. Toqué el claxon, bajé la velocidad, abrí un poco la ventana. El aire entró con olor a pino y tierra removida. El niño no se movió. Me vio directo, ojos sin brillo, y señaló hacia adelante, como si yo fuera el que estaba perdido. No quería detenerme del todo. Los viejos dicen que aquí te parás y la sierra te cobra. Pero hay cosas que no te dejan seguir. Metí el freno a fondo, el tráiler se asentó, abrí la puerta del copiloto. Subió sin decir nada, dejando un reguero de agua en la alfombra de hule. Lo envolví con la chamarra que cuelga detrás del asiento. Pesaba poco, como si hubieran vaciado algo adentro de él. ¿A dónde?, pregunté, porque el silencio pesa más que el diésel. Dijo una colonia que no reconocí. Un nombre de esos que solo conoce el que vive ahí. Remató con un mi mamá está sola. La voz era plana, como cuando los niños recitan el himno sin entender las palabras. Tomé la Libre hacia un entronque viejo, dejé que la memoria hiciera el resto. Hay pedacitos de mapa que uno carga detrás de los ojos. Al entrar a la zona más cerrada, el radio comenzó a chisporrotear. Bracker, dijo alguien que no estaba en nuestra frecuencia. El tacógrafo, marcando horas, hizo un salto como si hubiera perdido un segundo de vida. En el retrovisor, por un instante, me pareció ver otro asiento vacío detrás del mío. Parpadeé fuerte. El niño miraba el parabrisas con atención, como si buscara algo en cada gota. El aire dentro de la cabina estaba más frío que afuera. Llevaba un llavero de San Judas colgando del odómetro. El pequeño santo golpeaba el plástico con un ritmo que no era el temblor del camino. Pasamos un puente angosto. A la derecha,
3 cruces blancas clavadas en un pedazo de terraplén. Siempre las había visto de reojo, siempre había acelerado un poco en ese tramo. Esta vez el motor se ahogó solo, como si una mano invisible le cerrara el paso al aire. Bajé a segunda, mantuve el volante firme. El niño se inclinó hacia el cristal, dejó marcada la frente con un círculo húmedo y murmuró algo que no entendí. El parabrisas, latido tras latido de los limpiadores, parecía respirar conmigo. No pensé en fantasmas. Pensé en accidentes, en pobreza, en gente que vive lejos de todo. Pensé en lo que siempre piensa uno para no pensar en lo otro. Mi mano tembló un poco cuando pasé la lomita del kilómetro 73. Allí, hace años, un suru rojo quedó hecho acordeón contra un talud. Yo venía cargado con varilla, me había pasado de horas, los ojos ya no obedecían. Vi el auto encender las intermitentes a último segundo, mordí la banqueta, la caja se me fue, di un golpe con el costado de la defensa. El suru se estampó sin que yo pudiera frenarlo. No me detuve. Llevaba la conciencia amarrada con alambres. Ese recuerdo no lo tengo como una película, sino como un olor, plástico quemado y fruta fermentada. Nunca supe cuántos eran. No me lo permití. El niño señaló un camino lateral, de brecha, apenas un trazo oscuro entre matorrales. Metí el tráiler hasta donde se pudo, la grava reventó contra las salpicaderas. Al fondo, luces dispersas de casitas. La lluvia había bajado a llovizna, el cielo todavía sin amanecer. El altímetro marcaba un aire más delgado. Detuve la unidad frente a una puerta de lámina con pintura azul descascarada. Arriba, una virgen de yeso con un listón negro atado al cuello. El niño bajó. Caminó directo a la puerta, se detuvo, me miró, como pidiendo que cortara el motor. Lo hice. La noche quedó con sus propios sonidos, grillos, agua, un perro tosiendo. Golpeó la lámina con los nudillos. Salió una mujer de hombros estrechos, ojos hinchados de alguien que duerme a ratos. Nos vio. No dijo pase, ni que se le ofrece. Alzó la mirada por encima de mi hombro, hacia la caja, como si supiera que el tráiler también venía acompañando algo. El niño se quedó afuera. La mujer sostuvo su mirada y levantó la mano para tocarle el cabello, pero no lo rozó. Abrió la puerta. Dentro había un altar pequeño, 2 veladoras con etiquetas de panadería, una foto en blanco y negro, un zapato infantil con el cuero cuarteado. El olor a copal viejo me llenó la boca. En la pared, con plumón, habían escrito una fecha de hace 2 años y un nombre que rimaba con el que uno escucha cuando la radio no sintoniza bien. No, dijo la mujer, como si me respondiera a una pregunta que yo no había hecho. Quise hablar, ofrecer una explicación, algo útil. No salió nada que sirviera. Le extendí la chamarra mojada. Ella la tomó sin mirarme, la dobló, la puso junto a la foto. De un bolsillo cayó una piedrita negra, lisa, del tamaño de un diente. La reconocí. Hacía años que cargaba una igual en la bolsa del pantalón, recuerdo de una noche que no quería recordar. La mía la tiré a la barranca una vez borracho, gritándole a nadie. Esta era igual. Supe, con una certeza sin palabras, que no existía la coincidencia aquí. El niño seguía de pie en el umbral, con el agua todavía resbalando de su cabello a los hombros. Hizo un gesto con la cabeza, no hacia adentro de la casa, sino hacia atrás, a la carretera. Como si la visita fuera eso, un registro, una firma en un libro invisible. Como si lo que faltaba estuviera en el kilómetro que siempre evité mirar. Volvimos a subir. Al encender el motor, el tacógrafo se puso a 0, como si empezara una nueva jornada. No era posible. Apreté el botón, marqué la hora otra vez. El radio escupió un soplido y dijo mi apodo con una voz que no era de ninguno de los muchachos. Salimos a la libre. El niño no quitaba los ojos de la línea central. Las llantas cortaban charcos y devolvían un vapor que olía a hierro. Tenía la sensación de que alguien más venía en la litera, recostado, sin hacer ruido. Cuando miré, no había nada, pero la cobija estaba hundida como si guardara un cuerpo del tamaño de un bulto de costal. Llegamos al 73.
Las cruces estaban donde siempre. Alguien había pintado los nombres con esmalte de uñas. La lluvia parecía evitar ese pedazo de asfalto, como si tuviera miedo de tocarlo. Bajé la velocidad sin que el pie obedeciera. El niño, entonces, hizo un sonido que no era palabra. No era llanto, no era risa. Era un quejido viejo, gastado de repetirlo. Entendí que no me pedía que lo llevara a casa. Me pedía que me detuviera allí. Paré en la orilla. Puse intermitentes. Bajé. El aire era más frío que dentro del tráiler. El agua me resbaló por la nuca como una mano. Me acerqué a las cruces. En la base había juguetes oxidados, un carrito sin ruedas, una pelota medio desinflada, una cuerda con el nudo duro. Dientes de piedra negra alineados como cuentas. Entre ellos, una foto plastificada, borrosa por el sol, de un niño con una sonrisa chueca. Lo reconocí en los ojos, no en los rasgos. Era el mismo. No volteé a ver la cabina, pero sentí que las luces me alumbraban la espalda con un peso. Saqué el celular para tomar una foto y la pantalla se quedó en negro, aunque sentía que vibraba con mensajes que no existían. No supe por cuánto tiempo me quedé allí. Cuando regresé a la escalera de la puerta, el asiento del copiloto estaba vacío, la chamarra, seca. El odómetro marcaba menos kilómetros que cuando había salido de Mazatlán. El tacógrafo tenía una línea recta, como un electrocardiograma contradictorio. Eché a andar y encontré tráfico donde nunca haya a esa hora. 2 unidades paradas, un coche chico con la defensa en el suelo, gasolina en la cuneta. Un joven con el chaleco fosforescente me hizo señas. Dijo que iba a cerrar un carril por derrumbe. Le di las gracias con la mano. No me escuchó, pero me sostuvo la mirada más de lo normal, como quien reconoce a alguien pero no recuerda de dónde. Seguí. No había pasado 1 kilómetro cuando una roca del tamaño de un perro se desprendió del talud y rebotó en el carril por donde yo tendría que haber pasado si no me hubiera detenido en las cruces. La vi con claridad, sin dramatismo. La carretera te habla a veces, y a veces te grita. Esa vez me habló con un niño que no respiraba. Llegué a Durango cuando el sol ya peinaba la sierra. Pasé báscula, firmé en la caseta de siempre, el papel húmedo por mis manos. En el parabrisas, a la altura donde el niño apoyó la frente, quedó un círculo limpio, sin polvo, como si la lluvia lo hubiera lavado por dentro. No se quitó en días. Cuando lo intenté con Windex y periódico, reapareció tras el siguiente amanecer. Lo dejé allí. Soy trailero. Cargo y descargo, cuento horas, cuido la aguja de la presión de aceite. No me asustan los mitos de cafetería, pero esa noche me enseñó que la ruta también tiene memoria y cuentas pendientes. No vuelvo a pasar el kilómetro 73 sin tocar el freno, bajar la velocidad, ver de frente las cruces. No por miedo a lo que pueda ver, sino por respeto a lo que ya vi. A veces, en el tramo entre el Palmito y Llano Grande, el radio chisporrotea y oigo una voz que dice mi apodo. No contesto. Solo bajo el volumen y dejo que la línea blanca me hipnotice un rato. Silud, dejo la chamarra en el asiento del copiloto. Por si alguien vuelve a necesitarla. KM 187. Conduzco desde antes del amanecer porque en la sierra la luz engaña. En 2009 todavía cruzábamos el viejo espinazo del diablo como quien entra a una iglesia vacía, sin hacer ruido, con el respeto que le guardas a lo que puede matarte. Esa madrugada salí de Escuinapa con el remolque lleno de cajas de mango, destino Gómez Palacio. Diésel lleno, llantas revisadas, presión en verde. La radio en el canal 19 soltaba chispazos de voces lejanas que iban y venían con la neblina. El chormoquén vibraba como un animal dormido. No esperaba nada distinto a lo de siempre, curvas, barrancas y cruces de madera clavados en taludes donde el pavimento se come la vida. En el mapa mental que todo trailero trae dibujado hay puntos donde uno baja cambio por anticipación. El kilómetro 187 era uno de esos. Una curva de herradura con capricho de precipicio, marcada por 3 cruces viejas y una corona de plástico arrugada por el sol.
Un tramo que te exige ir en segunda y dejar al motor hablar por ti. Ahí, desde meses atrás, corría un rumor que a mí me sonaba a chiste de café. Cada madrugada, una mujer vestida de negro pedía aventón y desaparecía antes de abrir la puerta. Lo cuentan como si fuera parte del manual del operador. Como los retenes, las básculas y los topes que nadie avisó. Llegué al 187 sin música. Solo el silbido del turbo, el retén de mano a la distancia, el crucifijo colgando de la visera golpeando lento. Encendí las luces auxiliares porque la neblina baja ahí como un telón. Entonces la vi, parada a la orilla, pegada a la raya, sin moverse, con un vestido que terminaba en el polvo. No parecía pedir nada. Solo levantó el brazo como se levanta en una carretera cuando no quieres morirte. No pensé en fantasmas. Pensé en lo obvio, alguien quedó tirado, un accidente, una camioneta que se fue al barranco. Bajé aún más la velocidad y mi mano se fue al freno de motor. Las revoluciones bajaron despacio y el frío de la madrugada se metió por la endija de la ventila. Pasé junto a ella y no me miró. Ni un gesto. Ni un paso hacia mí. Solo el brazo arriba, incierto, como si señalara algo detrás de mí. Al superar la curva sentí que el tráiler se aligeraba. Algo no cuadró. En el espejo derecho, por un segundo, juré que vi un destello dentro de la cabina, como si el cinturón del copiloto se hubiese tensado. No había nadie conmigo. Cerré la ventila de un golpe. La radio crujió con una estática que no es del viento. El tacógrafo pegó un saltito que luego culpas a la vibración del asfalto y sigues. No me detuve. El manual del miedo siempre lo explica después, nunca antes. Seguí en segunda, le di su distancia al siguiente acantilado y traté de olvidar. Pero la sierra es como un pasillo largo, todo resuena. En cada curva, el colgante del espejo daba un golpecito distinto, más marcado. El cinturón del copiloto rozaba el asiento con una fricción que no había escuchado. Un olor a tierra húmeda se metió en la cabina pese al frío del refrigerado. Abrí la guantera para sacar una pastilla de mentol y la tapa volvió a cerrarse sola, como empujada desde adentro. Me reí hacia adentro para no pensar tonterías. El tablero se iluminó con la advertencia de ABS intermitente y de inmediato se apagó. La aguja del diésel bajó 1 milímetro que no correspondía al tramo. La neblina se hizo más densa al llegar a la recta corta que prefacea la siguiente herradura. Ahí, sin que nada lo anunciara, el motor se quedó como ahogado. Un tropezón seco. El tipo de tos que se siente más en los dientes que en el volante. Metí embrague, recuperé, volví a soltar. El tráiler respondió con docilidad extraña, como si otro pie lo acompañara. No escuché voces. No hubo susurros. Solo ese olor nuevo que no era del camión, un perfume viejo sin flor, como de ropa guardada. Y la certeza absurda de que el cinturón del lado derecho estaba ahora tensado, como si sostuviera un cuerpo fijo contra el asiento. Miré de reojo sin girar la cabeza. El asiento estaba vacío. El respaldo, un poquito más reclinado de lo que recordaba. La hebilla del cinturón mordía sola. El cuero hizo ese sonido apagado que hace cuando alguien respira. Subí el vidrio para dejar afuera al aire y con él la idea. En el borde de la siguiente curva me encontré otra vez el kilómetro 187. No hay lógica en eso. No se repiten los kilómetros. Lo sé. Aún así lo vi, la misma corona de plástico aplastada, las mismas 3 cruces, el mismo tramo de raya continua con manchas viejas de aceite. La misma mujer. La luz de mis faros le dibujó la tela pegada a las piernas. El brazo levantado. La misma quietud. Una parte de mí apretó el freno de servicio como si de eso dependiera que el mundo regresara a su eje. El remolque serpenteó 1 pulgada. El freno de motor bramó. El radio chasqueó algo que sonó a respiración. No vi ninguna matrícula en el acotamiento. No escuché gritos. Las llantas agarraron con decisión y el tráiler quedó de nuevo alineado. En ese instante, el cinturón del copiloto liberó tensión como si alguien lo hubiera soltado. El seguro de la puerta derecha vibró.
El vidrio empañado por dentro mostró la marca de una mano desde el lado del acompañante. 5 dedos largos, difusos, que se fueron desdibujando como si se hubieran hecho con agua fría. No paré. Sería mentira decir que no quise. La sensación de abandono ajeno pesa más que cualquier susto. Pero en esa curva solo mandan las inercias y la física, y esa madrugada algo más las gobernaba. Seguí hasta el primer descampado, acelerando lo mínimo, dejando el motor en freno más por fe que por mecánica. Me estacioné con las balizas encendidas. Bajé con la lámpara de cabeza y el chaleco, por costumbre más que por seguridad. La noche olía a diésel, vino y tierra. Caminé alrededor. Toqué cada birlo como si me fueran a responder. El remolque sudaba frío. En la puerta del copiloto, a la altura exacta de la manija, había tierra pegada con forma de dedos. No barro de camino. Tierra negra, húmeda, como sacada de una cuneta sombreada que no ve el sol. Abrí la puerta sin atreverme a mirar el asiento. No había nada. Solo la hebilla del cinturón colgando, balanceándose con un vaivén corto, preciso, que no respondía al aire. En la alfombra, un hilo de agua dibujaba un camino desde el borde del asiento hacia el escalón. Agua sin olor. Gotas que no se separan, como si vinieran de tela recién exprimida. Encendí la lámpara para ver mejor. En el borde del asiento del copiloto, 2 fibras de tela negra, torcidas, atrapadas en la costura. Las tomé con los dedos y se deshicieron, dejando un polvillo oscuro que manchó las huellas de mis dedos. Regresé al volante con un peso en el pecho que no era moral ni físico. Casi al arrancar, la radio, que llevaba callada una hora, abrió un canal con un crujido. Entró un pedazo de melodía sin origen, un vals antiguo que mi abuela ponía en un tocadiscos. Duró lo que tardé en abrir los ojos más de lo necesario. Después, silencio. Entendí, sin querer entender, que si volvía a pasar por el 187 la iba a encontrar otra vez. Que no era una mujer pidiendo un aventón, sino un punto fijo del camino que toma la forma que uno necesita para verle la cara al miedo. No di vuelta. Seguí. En el descenso hacia el Palmito, una rampa de emergencia se abrió como una salida hacia lo seguro. Nunca la había usado. Nunca había sentido que tuviera que usarla. Pero el pedal se puso esponjoso por un segundo. El olor a ferodo quemado, inexistente hasta entonces, se metió de golpe. Tomé la rampa. El tráiler subió por la gravilla con docilidad de animal cansado. Se detuvo sin dramatismos ni sacudidas. Todo el valle se oía afuera como si me escuchara a mí. Al bajar, vi la marca de llantas frescas en el inicio de la rampa. Era la mía. Junto a ellas, en la tierra removida por la gravilla, la huella clara de un pie descalzo que no era mío. Delgadas, hundidas solo en la parte frontal, como si el talón no tocara. Una sola huella apuntando hacia la carretera, no hacia el monte. Volví a subir con la sensación de que el asiento del copiloto seguía tibio. Llegué al amanecer a una gasolinera de pueblo. Llené, pagué en efectivo, revisé el aceite por amor a la rutina. Mientras el combustible caía, miré los parabrisas del resto de los camiones. En uno había pegada una estampa con el dibujo de una mujer con velo negro. Debajo, el nombre de una oxisa y la fecha, 2001, kilómetro 187. Un autobús descendió sin frenos, dijeron. La estampa estaba vieja, descolorida por el sol, pero aún se veía el rezo borroso al pie. Y una frase escrita a mano con plumón, no paran. No le conté a nadie. No apagué la radio en tramos de niebla ni volví a colgar el crucifijo de la visera. Lo guardé en la guantera, no por falta de fe, sino por respeto a la otra clase de reglas. Cada que paso por una curva con cruces, bajo cambio un poco antes de lo necesario. Y cuando la madrugada me encierra entre pared y vacío, la miro por el rabillo del ojo. No para recogerla. No para espantarme. Para reconocer que sigue ahí, en el lugar donde el camino se dobla como una promesa rota, levantando el brazo no para pedir, sino para señalar el punto exacto donde uno decide si quiere seguir vivo. No la vi más veces, o tal vez aprendí a no mirarla de frente. Hay noches en que la cabina huele de nuevo a ropa húmeda y el cinturón del copiloto respira.
Hay kilómetros que regresan aunque el odómetro diga otra cosa. Y hay curvas que no se aprenden con mapas ni con horas. Se aprenden con la marca de una mano que aparece por dentro del vidrio y se borra sola, dejando en los dedos un gusto a tierra que no se quita con agua, ni con diésel, ni con olvido. Marcha en vacío. No recuerdo la última vez que dormí 8 horas seguidas. En la carretera el sueño se negocia a base de café tibio, aire acondicionado a tope y promesas que uno no cumple. Aún así, aquella madrugada de octubre se sentía distinta. El desierto de Sonora se hacía plancha, la luna era un faro quieto y el rugido constante del motor se mezclaba con un zumbido bajo en el radio, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Íbamos pocos en frecuencia. Era temporada floja para cargas largas, y yo llevaba cajas de refacciones desde Nogales hasta San Luis. El tacógrafo marcaba un avance decente. Kilómetro 183 de la Federal. Todo normal hasta que la interferencia se volvió voz. Primero fue un susurro cortado, luego un nombre que reconocí. Era Patricio, al que todos le decíamos Pato, un veterano que conocía cada curva de la Santa Ana Magdalena. Lo escuché pedir apoyo con voz tensa. No gritaba, pero algo en el aire apagó mi cansancio. Dijo su ubicación de corrido, marcadores que cualquiera de nosotros podía imaginar sin ver el mapa. Después, silencio. No hubo agradecimiento, no hubo clic de cierre. El zumbido regresó más fuerte, como si el canal se hubiera abierto para dejar pasar algo que no hablaba. Seguí manejando con el estómago duro. No era raro que alguien solicitara auxilio por una manguera reventada o un neumático traicionero, pero uno aprende a reconocer el tono cuando lo que duele no es mecánico. Avancé hasta el entronque que mencionó y salí del carril con direccionales. El desierto no tiene paredes, pero aquella noche sentí el camino como un pasillo que desembocaba en una puerta apagada. Vi las luces de un tráiler a distancia, 2 ojos fijos al borde del acotamiento. El motor estaba encendido, el escape marcaba un compás lento. No había triángulos, no había gente moviéndose. Estacioné el mío detrás, activé intermitentes y bajé con la lámpara de mano. Reconocí el logotipo de la empresa de Pato en la caja. El camión parecía sano, sin golpe, sin humo. Escalé la defensa con calma y pegué la frente al vidrio del lado del conductor. Adentro, la cabina respiraba vacío. La puerta no tenía seguro. La abrí esperando beber el olor a sudor y diésel, pero salió otro aroma, algo entre metal húmedo y ropa recién lavada. Sobre el asiento, el cinturón colgaba torcido, con la hebilla rozando el suelo. En el portavasos había un café a medio terminar, la superficie lisa, sin piel de horas. En el tablero, el CB aún encendido con el canal abierto, la luz verde fija. El aire acondicionado aventaba un frío dulce. Llamé su nombre al aire, apenas un hilo de voz. Nada respondió. Solo el golpeteo lejano de una lona mal tensada en algún remolque invisible. Revisé la parte trasera. La caja estaba intacta, los candados puestos, los sellos sin cortar. En el costado derecho del chasis encontré una marca fresca de tierra, como una bota que resbala y se endereza. Alrededor, el suelo era polvo firme, sin huellas claras. No tenía sentido. A un lado de la llanta trasera, casi arrinconado por la sombra del guardafango, vi el chaleco reflejante de Pato doblado con prisa. Lo toqué. Estaba tibio. El tipo nunca se lo quitaba. Ni para fumar, ni para orinar. Subí otra vez a la cabina. El GPS marcaba la ruta activa, flecha azul clavada en un trazado perfectamente recto. El reloj del tablero decía 3:33. Fue tan obvio que me incomodó. Pedí por radio si alguien más estaba en el área. 3 voces respondieron desde lejos. Uno prometió regresar en 20 minutos. Otro sugirió que esperara dentro del camión de Pato para no quedarme expuesto. No me gustó la idea, pero la noche ya me había entrado en los huesos. Cerré la puerta y me senté. El asiento todavía guardaba el molde de alguien grande, como si se hubiera parado hacía segundos. Miré alrededor buscando pistas.
En la guantera estaba su libreta con los apuntes de diésel y casetas. La última anotación, un todo bien a las 3:20. Debajo de la libreta, una estampita de San Cristóbal con marcas de grasa. En el piso, junto a los pedales, un rosario roto con 2 cuentas faltantes. En el respaldo de la litera, una chamarra que aún olía a sol. Nada más. Abrí el CV con cuidado y dije su nombre, despacio. La interferencia respondió con un chasquido, luego un murmullo que alcancé a confundir con viento en el micrófono. No era viento. Era como pasos lejanos en gravilla, acercándose por un pasillo demasiado largo. Apagué el CV sin pensarlo. El silencio que quedó fue más espeso. Fue entonces cuando oí el mismo sonido, pero ahora afuera, en el acotamiento. Pasos que no aplastaban tierra, sino algo más finito, como si alguien caminara sobre una capa de sal. Asomé la cabeza. No vi nada. La luz de mis intermitentes rebanaba el polvo y el polvo no caía. Flotaba, giraba en remolinos que la brisa no justificaba. Sentí el calor del motor debajo de los pies y un frío distinto detrás del cuello, una corriente que venía de la litera. Volteé. La cortina estaba cerrada, no del todo, apenas una franja negra. La toqué con 2 dedos. Estaba húmeda, como si condensara por dentro. La corrí. La litera estaba vacía, bien hecha, con la cobija estirada y el cojín hundido a la altura de una cabeza. No sé por qué metí la mano, como quien tantea bajo la cama de un niño. Toqué tela, toqué madera, toqué el borde de una cajita de herramientas. Y toqué algo más. No era piel, tampoco metal. Era la superficie de una bolsa de plástico inflada. El tacto me devolvió el reflejo frío de mi propia mano, como si tocara una burbuja gruesa. Retiré los dedos con asco y prendí la lámpara. No había bolsa. Empujé la litera, revisé el compartimento, saqué la cajita. Los tornillos y dados tintinearon en una música pequeñita. En el panel lateral, escondido detrás de un velcro, descubrí un hueco de fábrica, un cachecito que casi nadie usa. Adentro había un teléfono viejo, de esos con tapa. Encendido, con batería extraña que no se muere nunca. Tenía 2 mensajes sin leer. Abrí el primero. Una foto borrosa del espejo lateral, tomada desde dentro, donde se alcanzaba a ver la carretera vacía y un trazo claro, como un cuerpo desenfocado parado al filo del acotamiento. Abrí el segundo. Era la misma imagen, un minuto después, con el cuerpo un paso más cerca, ya cortando el borde del vidrio. No se distinguían rasgos, solo la sensación de volumen donde no debía haberlo. Devolví el teléfono al hueco y salí de la cabina. El aire me golpeó como si acabara de salir del mar. Mis luces bañaban la parte trasera de la caja de pato y el polvo seguía suspendido, girando en círculos lentos como moscas de luz. Caminé hacia el frente del tráiler y me detuve junto a la parrilla. El sonido del motor en ralentí, ese ronroneo que siempre tranquiliza, tenía algo desacompasado. Cada tantos segundos caía un golpe hueco, no de pistón, no de válvula, sino un toque leve, como si alguien marcara tiempo desde adentro con los nudillos. Medí el intervalo. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Igual que la hora que había visto en el tablero. Me recargué en el cofre y miré la cinta asfáltica que se perdía sin curva. A lo lejos se alcanzaban a ver las luces de otro vehículo acercándose despacio. Hice señales con la lámpara. La unidad redujo y se detuvo al otro lado, dejando una distancia prudente. Alguien bajó, levantó la mano y se quedó donde estaba. No cruzó. Las sombras de su cuerpo no obedecían a mis intermitentes. Eran más largas, más densas, con un borde tardo. Quise gritar que se acercara. No salió sonido. El hombre levantó el radio de su hombro, como preguntando si yo era el que había llamado. El pitido de la portadora me punzó los dientes. Puse mi pulgar en el botón de mi micrófono para responder. Un crujido leve, como si alguien ya lo estuviera presionando desde dentro de la cabina. Solté el radio. El crujido siguió medio segundo más, luego cesó. Tomé la decisión más simple. Fui al corte de corriente en el chasis y quité alimentación.
El motor de Pato se apagó de golpe. El desierto recuperó su sonido natural, grillos, un perro en algún rancho a la distancia, el golpe tenue de mi propia sangre en las sienes. El polvo en suspensión cayó como si alguien hubiera soplado desde arriba. Las sombras del otro lado de la carretera se reajustaron y el hombre, ahora sí, cruzó. Cuando estuvo a 2 metros distinguí su uniforme. Era de una compañía que conocíamos, pero el logo viejo, el color gastado, como si llevara años bajo el sol sin cambiar. Me preguntó con la barbilla. Le hice un gesto hacia la cabina, hacia el hueco donde había hallado el teléfono. Subió primero sin permiso, como si fuera suyo. Lo seguí. Dentro, todo olía distinto. No a metal húmedo, no a café tibio. Olía a tienda vieja. El reloj del tablero apagado, pero juraría que aún marcaba 3:33 con luz muerta, como un residuo en la retina. El hombre tocó la cortina de la litera, inclinó la cabeza como escuchando dentro del panel, luego la abrió por completo. Yo miré su nuca y pensé que conocía ese corte de cabello, esa forma de curvar los hombros, ese silencio. Le dije el nombre en mi cabeza. No me atreví a soltarlo. Él metió la mano al hueco del velcro y sacó el teléfono viejo. Lo encendió sin tocar botón. En la pantalla apareció la cámara directa, apuntando al espejo lateral. En la superficie, la carretera, la oscuridad, mi cara a medias, y detrás de mí, justo en el espacio de la litera, un bulto como de alguien sentado, inclinado hacia adelante, muy quieto. No giré. Sentí el peso de una mirada que no tenía ojos, el aliento tibio de algo que no respira. El hombre bajó la vista, cerró el teléfono como cerraría un relicario, lo devolvió a su sitio y se apartó. Salió de la cabina sin ruido. Cuando estuve otra vez fuera, mis intermitentes parecían latir más rápido. Le pregunté si había visto a Pato, pero mi voz se quedó pegada en las encías. Él negó con la cabeza, señaló el tramo hacia adelante, luego el tramo hacia atrás, como indicando que no tocáramos nada hasta que llegaran los demás. Subió a su unidad y la encendió. El motor rugió como rugen los motores buenos. Miré su espejo para despedirme. No había conductor. Solo el respaldo, la cabina vacía, el volante centrado. La unidad se puso en marcha y se perdió sin prisa. No dejó polvo. Nos juntamos 3 en el acotamiento 20 minutos después. Revisamos con foco, con cámaras, con el respeto torpe que uno guarda cuando no entiende. Hicimos lo correcto. Llamamos a guardia, a la empresa, levantamos ubicación y fotos. El tráiler de Pato lo movieron al amanecer. Nadie encontró huellas, ni señales de forcejeo, ni un rastro lógico. Se habló de robo fallido, de abandono, de fuga. Se dijo cualquier cosa menos lo que todos pensamos. Sigo en carretera. Sigo cruzando ese tramo de madrugada porque a veces no hay opciones. Cada vez que paso por el kilómetro 183 bajo la ventanilla para que entre el aire y escucho el motor en ralentí como si siguiera encendido en otra parte. A veces, en el canal, suena un chasquido y un murmullo de paso sobre sal. Cambio de frecuencia y acelero. No miro el reloj. Ya sé la hora. Y en la litera, cuando intento dormir, la cobija se hunde lo suficiente para que yo no olvide que en esta vida hay motores que no apagan, radios que no cuelgan y viajes que no terminan nunca.